Muy buenas tardes, queridos amigos de Transformación. Yo espero que se encuentren súper bien, súper bien. Yo sé que hoy es el 24 de diciembre. Ahí vamos en todas las fiestas, en todas las oportunidades de alabar, adorar al Señor hoy. Hoy estamos haciendo la reunión así. No vamos a hacer hoy a las 8, pero vamos a hacerlo así para que ustedes puedan sentar con sus familiares y alabar en adorar al Señor. Entonces vamos con una breve reflexión y vamos a terminarlo con una canción. Y te invito a llamar a sus familiares, te invito a llamar a su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, ¿cierto? Su abuela, y vamos a hacer una breve reflexión de quién es Cristo. Y vamos a leer la Biblia. Entonces te invito hoy a leer Isaías 9, 6 a 7. Ese pasaje es muy interesante porque ese fue escrito muchos y muchos años antes que la llegada de Cristo. Dice en Isaías 9, capítulo 6, versículo 7, dice, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para financiarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos haré eso. Ese es el texto que estamos leyendo hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por su amor. Gracias que tú estás aquí con nosotros. Pido hoy que tú nos enseñes aquí en nuestras casas, en nuestros hogares, y que nos ministres hoy. Muchas gracias. Amén. Mire, aquí está la profecía que va a llegar a Jesús. Es tan lindo la profecía que va a llegar a Jesús. Y dice, va a nacer, dice, porque un niño nos ha nacido. ¿Qué es un niño? Es esto, que pensar Dios Todopoderoso vino en la forma de un niño, de un bebé. Y que este bebé es admirable consejero. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento necesitan consejo. Señor, ¿qué debo hacer? Llámalo, Jesús. En este diciembre te pido, me da consejo qué debo hacer. Dios poderoso, es el Dios que tiene todo poder, el mismo poder que creyó este mundo, el mismo poder que tuvo para mover montañas, a crear montañas, a hacer el agua, que es el mismo poder hoy, vivo en nosotros. Entonces te invito a llamar a Dios poderoso por sus vidas y que pide a Dios que nos ayudes este año. No solo eso, es el Padre interno. Decimos, ha estado con nosotros, está con nosotros y estaré con nosotros. Y decimos, desde antes del tiempo y cuando termine el tiempo, Él está con nosotros. Y puedo confiar en Él en cualquier momento. Pero no solo eso, el príncipe de paz. Escucha la palabra príncipe de paz. ¿Qué quiere decir paz? La Biblia dice que el Espíritu Santo, Jesús nos da paz que está sobre entendimiento. Y este temporada 2020, terminamos 2020 con todos los problemas, entrando 2021 escuchando que hay problemas de un otro estilo de COVID de Europa. Oh my gosh, qué cosa más peligrosa. Pero yo no voy a preocupar, yo no voy a pedir la paz. Pero ¿sabes por qué? Porque el príncipe de paz está con tú y yo y podemos confiar que el Señor está con nosotros y todo va a ir bien. Entonces yo voy a pedir al consejero que me ayude, voy a pedir todo por el Dios que me ayude, que pedimos que la autoridad del cielo baja aquí a la tierra y que vivimos en este poder, en la autoridad de Cristo, el príncipe de paz va a guiar nuestros corazones, alma y mente. Esa es la primera. Pero algo que me llama mucho la atención y yo quiero animar a todos que están ahí escuchando hoy, está Micaías 5:2, que dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeño entre la familia de Judá, de ti me saldrá él, que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos.
desde los días de la eternidad. Cuando la Biblia refiere a Jesús, dice que Jesús viene, el Salvador de este mundo, viene de dónde? Viene de Belén. Belén de todos los pueblos de Israel, de todos los pueblos fue reconocido el pueblo de Israel. La más pequeño era, se sabe, Belén Efrata. Y es muy importante y muy clave que tú y yo entendamos algo, que Dios tiene todo control. Y que decimos en el pasaje de Isaías 9, ese fue declarado muchos años antes que Jesús nació. Muchos años. Decimos pensando que 12 años Dios preparando la venida de Cristo. Y la venida de Cristo, su plan era que Él nace en el pueblo más humilde de todos los israelitas, el pueblo Belén Efrato. Y toca pensar, si tú y yo podemos hacer algo, ¿cierto? Que vamos a mandar el Salvador, vamos a mandar la persona que va a rescatar el mundo, uno puede pensar, bueno, voy a mandarlo a la ciudad más estratégica, voy a mandarlo a la ciudad con más poder, voy a mandarlo a la ciudad con más transporte, la ciudad que tiene más influencia. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que su hijo nazca o nace en el lugar más humilde de todo Israel. Y me parece como importante que tú y yo entendemos qué mensaje que Dios está queriendo dar a nosotros. Si el lugar más humilde que existía en el momento era Belén Efrato y que Él mandó a su hijo a nacer ahí, ¿qué piensas que Dios quiere enseñar tú y yo por medio de eso? Creería que Jesús está diciendo, o el Señor está diciendo, quiero que te vivas humilde. Piensa de la historia, que Jesús no solo nació en el pueblo más humilde, pero nació en un pesebre. Nació en un pesebre. No puedo pensar, yo quiero lo mejor médico, la mejor clínica, el mejor lugar para tener un bebé, para tener a Jesucristo. No, el Señor dice, no, es que en un pesebre nació Jesús. Me parece como súper importante que tú y yo entendemos un versículo que dice en Isaías 55, 8, 9, que dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declaró el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Yo creo que tal vez algo que el Señor quiere enseñarnos hoy por medio de su nacimiento es vivir humilde. Algo que ha visto y que como ser humano siempre estamos tratando a ganar más, a parecer, ¿cierto? A crecer, hasta que crecimos, quiero crecer más y quiero obtener más y quiero más títulos y quiero más bienes y quiero más amigos y quiero obtener. Yo quiero como exaltar a mí mismo, pero el Señor dice no, vive humilde, vive en Dios, solo necesita Dios. Y hoy yo pienso, si un pesebre nació Jesús, pienso que Jesús nació en un pueblo más humilde. Me hago una pregunta por mí mismo. ¿Estoy suficiente y humilde que Cristo vive en mí? Vivo en un estilo de vida que Cristo agrada? Decimos, mi estilo de vida da gloria y honra al Señor en todo que hace. ¿Qué hacemos? Decimos, hay algo que me parece como curioso que la Biblia dice, Dios, pero en 1 Corintios 1:27 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Si estamos viviendo humilde, insensato, para avergonzar a los sabios. Si vivimos un estilo de vida de arrepentido, que cuando la gente dice, ¿qué tú hiciste? Oh, sí, de una vez reconocimos, somos humildes, reconocimos nuestras faltas, o somos orgullosos y de una vez echamos las excusas de otras personas.
Hoy, qué rico. Estamos en Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, estamos celebrando Jesús que nos ama, que Jesús que es todopoderoso, que Jesús que es consejero, Jesús que vino en la forma de un bebé y caminó esta tierra, recibió el mismo sol y vio la misma luna que tú y yo hemos visto y hemos recibido. Y Él murió en la cruz por tú y yo. Hoy, humildemente, estamos dando gracias al Señor. Estamos diciendo, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Confiamos en ti, Señor. Yo pido, Señor, ayuda a cada uno de nosotros a vivir adelante en ti. Oramos. Señor, muchas gracias al Señor por las familias que están escuchando. Yo pido, Señor, que ayude a cada uno de ellos a levantar en su poder y autoridad y vivir humildemente en Cristo. Que solo levantamos nuestras cabezas para que tú recibas la gloria. Que solo levantamos nuestras cabezas para que podamos ver sus rostros. Te pedimos y oramos que todo que hacemos glorifique su nombre. Señor, pido que nosotros podamos vivir humildemente. Señor, pido perdón por orgullo. Y pido, Señor, que podamos estar contentos en lo que tú nos has dado. Y damos muchas gracias. Amén y amén. 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 Feliz Navidad y próspero año. Espero que disfruten mucho hoy. Y espero que todo que ustedes hacen, las conversaciones que ustedes hacen con sus familias, con sus vecinos, glorifique en honra al Señor. Los queramos mucho y nos vemos pronto. Chao.